Señores, bienvenidos a Apogeo TV. Toda la gloria y toda la honra al Señor. Que Dios bendiga de manera especial a cada una de las personas que se conecta con nosotros en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Señores, hoy tenemos aquí a mi pastor amado Alessandro de la Cruz. Hoy tenemos un segmento muy especial porque vamos a hablar de un tema que de verdad que en las redes sociales me ha sacado mucha lágrima viendo estos videos de esta guerra de Irán, de Israel y otros países, tantas personas que han perdido la vida, muchos niños, pastor, que yo veo pasando hambre. Esto parece como una película, se ven corriendo hacia los albergues, buscando comida en refugio, durmiendo debajo de los escombros. Y había algo, pastor, que me pasaba por la mente. Yo decía que dentro de ellos, es difícil la situación, pero yo decía dentro de ellos, yo sé que hay muchos que son cristianos también y le sirven a Dios. Y yo decía, wow, Dios mío, las guerras, pensaba en el final de los siglos, pensaba en lo que dice la palabra y me veía yo como cristiano porque lo veía desde mi cama y yo decía, mira qué cómodo estoy yo aquí y mira cómo está en esa guerra ya. Yo decía, yo tengo que ser mejor cristiano, tengo que ser mejor persona, yo tengo que valorar este tiempo. Pastor, ¿qué usted cree de esa guerra de Irán, Israel, los muertos y la hambruna? ¿Qué usted? Sí, realmente fue un episodio que el mundo duró prácticamente 2 semanas en vilo. Todo el mundo tenía la mirada puesta en lo que estaba pasando en Rusia y Ucrania. De repente, el mundo fijó los ojos nuevamente a Israel y a Irán. Entonces, esa guerra empieza con un sistema o con un informe de inteligencia que Israel le fue entregado, donde un estado enemigo, que son los de Irán, a partir de 1979, cuando los ayatolá tomaron el dominio de esa nación, porque antes de ahí Irán era un aliado y amigo de Israel. Entonces, cuando Israel le llegan las informaciones de que su enemigo está del 1 al 10, tiene un 6, un 60% de avance en enriquecimiento de uranio, que el uranio es una de las bases primordial para poder tener esa detonación. Bomba nuclear. Y bomba nuclear, cuando también se usa el uranio para tú tener plantas nucleares que te pueden dar electricidad y también lo puede utilizar para otras cosas. Y para la planta nuclear se necesita un promedio de un 3.5 a un 5% promedio por ahí. Y ya ellos lo llevaban a un nivel de un 60%. Entonces esto alertó la cúpula gubernamental de Israel y conjunto con Estados Unidos planificaron el ataque a la nación de Irán. Pastor, yo decía, ¿será que van a ser los últimos? O sea, yo sé que son los últimos tiempos, pero cualquier momento, como yo vi tanta hambruna y tantos niños que perdían pie, otros que sus ojitos lo perdieron, quedaron tuertos, muchas madres llorando y una señora que dijo, mejor es morir y no pasar lo que estamos pasando. Sí, realmente. ¿Cómo comparamos esto a la luz de la palabra? Las guerras es prácticamente tan vieja como la humanidad misma. Desde que el hombre comenzó a buscar lo que se llama el poder, el dominio, la conquista, la riqueza y mantener un imperio por cientos o miles de años, el ser humano ha estado en guerra. Ahora, después que el ser humano empezó a civilizarse y empezó a ver todo el dinero, la muerte y el derramamiento de sangre y los daños colaterales que vienen detrás de una guerra, que son incuantificables. Por ejemplo, se dice que Israel gastaba aproximadamente 288 millones de dólares todas las noches tratando de interceptar los misiles iraníes que no fueran a hacer impacto en la nación de Israel. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esos gobernantes tienen una población con hambre, con falta de educación, de nutrido, sin pensiones sociales ni ayudas sociales, y no van en auxilio, pero no le tiembla el pulso de utilizar todo el dinero que produce la nación o tomar dinero prestado para una guerra.
Entonces, realmente, Santiago nos dice en algunas partes cuáles serían el génesis o los motivos para que se produzca una guerra. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Sí. Eso tú lo puedes poner en un individuo, lo puedes poner en una institución o lo puedes poner en un país o en el globo terráqueo, que es la plataforma común que tenemos todos los seres humanos. Entonces dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y no lucháis, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Entonces Santiago dice que el génesis de la guerra vienen con las pasiones de los individuos, de los estados, de los gobiernos, de las instituciones que no ponen freno a sus pasiones. En fin, escúcheme, pastor, analizando el contexto, lo que yo como puedo arropar rápido, como que la misma guerra lo que viene es por los mismos intereses. Exacto. Por el hambre, por la sed de dinero, de posición, de poder. Exacto. Hay una parte que es de cumplimiento, de profecía, pero detrás de la guerra se mueve una economía y se mueve un poder y unos intereses que a veces son más fuertes que el mismo individuo que controla, gobierna o preside el Estado. Entonces esos intereses disparan la economía, porque hay que vender, hay que producir, vender y comprar armas para mantener para mantenerse peleando. Pero muchas veces con lo que ellos llaman enemigo o llaman rebelde, ellos mismos lo formaron, ellos mismos lo equiparon con armas y ellos mismos lo entrenaron. Entonces tú te dirás, es un asunto de buscar posicionamiento político, económico, de tener la riqueza de los suelos del petróleo, el uranio, de yo expandirme y mantener mi poderío militar y económico. Y muchas veces eso se hace poniendo como sacrificio o escudo miles y cientos de vidas humanas. Inocentes, que no tienen que ver con eso. ¿Cuál debería ser la posición de uno como cristiano ante esta guerra que uno está viendo y tantos atropellos y tantas muertes? Bueno, la escritura dice, no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero a pesar de que tenemos esas señales, esos avisos, esas alertas, esas advertencias, el cristiano no puede apresurarse a buscar versículo bíblico traído a la fuerza, fuera de contexto y sin estudiar la historia y la teología y automáticamente poner titulares o prédicas. Inició el fin del mundo, es la tercera guerra mundial. Amén. O inició Armagedón. Porque el Señor fue claro en decir cuáles cosas le pertenecen a la iglesia y cuáles no. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, después que duró 40 días con los apóstoles, sí, en Hechos capítulo 1, ellos le dijeron, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel? Él le dijo, no os toca a ustedes saber las sazones o los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. No sabe la iglesia el día del arrebatamiento. La iglesia no sabe el día de la segunda venida. La iglesia no sabe el día de cuándo empieza el Armagedón. La iglesia no sabe quién será el anticristo, ni cómo van a acontecer los hechos, a darse para los la hechos posición en la agenda divina, cómo el Padre planificó las cosas. Eso está en la sola potestad del Padre. Entonces, cuando como iglesia nos apresuramos a proclamar que ya inició, que ya está cerca, o que ya está el plan, aquí, que el fin de la iniquidad. Exacto, no estamos siendo en una parte ignorante al mandamiento y a la enseñanza bíblica. ¿De qué debe preocuparse la iglesia en estos tiempos? De lo que dice el verso 8. Por tanto, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura, y ser testigo en tu Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y que eso nosotros como iglesia lo hagamos asistido por el poder del Espíritu Santo. O sea que mientras el mundo esté en la guerra, esté en todo lo que esté pasando, el trabajo de la iglesia es
no es averiguar si el mundo, si ya Cristo está aquí, si ya sí se va a manifestar el anticristo, si viene arrebatamiento, sino que el trabajo de la iglesia es no detener el mensaje de la palabra, o sea, tratar de arrebatar las almas que más uno pueda al evangelio. Exacto, y también si nos damos cuenta, porque somos ciudadanos de dos reinos, pertenecemos al reino de Dios en primera instancia, pero somos ciudadanos todos del planeta Tierra. Y lo que aquí pasa nos va a impactar positiva o negativamente. Entonces, si nos damos cuenta que en tu país, en una nación vecina o en un continente vecino, se levanta una guerra y una batalla, dice la Biblia que un hombre necio o malo puede destruir mucho bien, pero un hombre sabio con palabra detiene la guerra. Entonces necesitamos líderes que no solamente sean muñecos o títeres de la potencia, sino que también puedan alzar la voz en favor de la dignidad y el valor de la vida humana. Y si nos estamos dando cuenta de que hay un atentado, una violación a los derechos humanos, a la dignidad de la vida o a la santidad de la vida, podemos nosotros proclamar el evangelio también en defensa de esos pobres que perecen diariamente. O sea, pastor, hubo un punto que usted tocó, un verso que usted dijo, un hombre sabio refrena la guerra, fue que usted dijo. O sea, usted diciendo esto, como la Biblia especifica, dice ese verso bíblico, entonces ahí está claro de que Dios, en realidad, el plan de Dios no es que haya guerra en el mundo, sino que hasta el mismo Dios está diciendo que cómo debe ser la personalidad del hombre de nosotros en la tierra para que se mantenga la paz. Dice un hombre sabio, refrena la guerra. Si todos fueran sabios, si todos fueran entendidos, si todos fueran temerosos a nivel mundial, no hubiera guerra. O sea, todo esto lo ha provocado el mismo hombre. Exacto. Lo que pasa es que también hay otras ventanas que abren las escrituras con la perspectiva de la guerra, porque también tú te das cuenta que hubieron naciones que Dios usó a Israel para castigarla y obligatoriamente se tendría que dar una guerra. ¿Por qué? Porque eran naciones que pasaban sus hijos por fuego, eran idólatras, eran hechiceros y violaban personas, violaban los niños, lo quemaban en fuego, hacían sacrificios humanos. Entonces obviamente Israel fue a la guerra, pero en ese momento Israel vivía bajo una teocracia, es decir, divinamente Dios usaba al profeta o a los profetas y le decía al rey que tenía que ir a la batalla. Ahora Israel actual no está bajo una teocracia, sino está bajo una democracia. Entonces, esa es... que gobierne el hombre. Exacto. La otra parte que puede ser es que Dios utilizaba a Israel en el antiguo pacto para castigar a esas naciones desobedientes. Pero lo mismo hacía Dios cuando Israel desobedecía. Dios usaba a una nación fuera de Israel para castigar a Israel. Que lo invada, que lo saque, que lo golpee. Y conducirlo al arrepentimiento. Y déjame darte un dato histórico. El que llamamos Irán ahora, antiguamente se llamaba Persia. ¿Y quién era Persia? Esa nación que Dios profetizó un rey llamado Ciro, que era el rey de Persia. Y oye, el rey de Persia, Ciro, profetizado por Isaías 150 años antes de nacer, que es que se le da el título de Mesías en el capítulo 45 de Isaías, fue que Dios usó para que Israel volviera del exilio a reconstruir el templo y fue el que dio el inicio para que se cumplieran las 70 semanas profetizadas en Daniel capítulo 9. Es decir, que ellos en la antigüedad liberaron y devolvieron a Israel a su tierra. O sea, pudiese darse el caso de que estas guerras que están pasando entre Israel e Irán son cosas bíblicas. Son bíblicas por una parte. Digo yo, en el asunto de cuando hablo de cosas bíblicas, hablo de que el trasfondo fuera de hechos pasados que todavía siguen repercutiendo en ellos. Realmente Israel levantó las alarmas por el avance que decían los informes de inteligencia que ellos habían captado sobre el avance significativo en la producción del enriquecimiento de uranio. Entonces, como ya, si tú necesitas enriquecer el uranio un 3 o un 5% y ya tú lo tienes en un 60%, ya te falta un 30% para llevarlo a 90% porque ya ahí está terminado el producto para ensamblar
la mayor parte que viene siendo el cerebro de una bomba atómica. Ok. Entonces, vuelvo y les repito, veo niños, veo mujeres, veo dentro de ellos muchas personas creyentes, cristianos. ¿Qué usted tiene que decir? ¿Qué usted me puede explicar de eso? A veces me quedo pensando, digo, wow, lo que sufren los cristianos, lo que sufren la gente que le sirve a Dios. Y he notado en ellos algo muy particular. Me duele mucho, he llorado, pero veo una diferencia en ellos que no la veo en otros países. Es más, yo he visto países pasando hambruna y hemos visto muchos países en guerra con Estados Unidos, creo que fue Irak una vez, ¿verdad? Y no vi, pastor, lo que he visto en ellos. ¿Sabe qué? Veo que todos ellos, hasta los niños, cada vez que lo graban hablando de que tienen hambre, mencionan mucho a Dios, que están agarrados de Dios, que Dios es su esperanza, que Dios, aún en la condición que están, pero es una cosa insólita. Sí. Veo como ellos hablan de que Dios no lo va a dejar y claman a Dios y estamos aquí, queremos que Dios haga algo y su lenguaje es Dios. Sí, realmente son naciones, lamentablemente que son hermanas, porque son descendientes de Ismael, donde vienen los ismaelitas y vienen los árabes, y la otra parte que vienen de Isaac, donde viene el hijo de la promesa. Amén. Que es Isaac, el descendiente de Sara y Abraham, porque también Ismael era descendiente de Abraham, pero no de Sara. Entonces en Isaac te será llamada y bendita la descendencia. Entonces esas naciones abrazaron como parte lo que se conoce como ser musulmán a través del profeta Mahoma. Amén. Entonces ellos están divididos en dos grandes divisiones, los que son los suníes y los chiitas. Uno representa el 85% y otro el 15% del mundo árabe. Entonces, ¿qué pasa? Parte del capítulo del Sura, del Corán, uno de sus capítulos habla del castigo y de darle muerte a los infieles. Entonces ellos pueden usar el nombre de Dios o el nombre de Alá o el nombre del profeta Mohammed, pero hay que ver, muchos musulmanes son pacíficos, no irían a la guerra, pero otros tienen la guerra como un instrumento de castigo y de vengar a los infieles que somos considerados nosotros los que no somos musulmanes. O sea, ya ellos tienen un pensamiento como de hacer justicia a la religión. Exacto. Por medio de la guerra. De la guerra. Wow. Tienen lo que se llama yihad, que viene siendo una guerra santa. No todo el musulmán cree o practica eso, pero ellos tienen una gran división que dicen, bueno, la comunidad de Mahoma, los que descienden de Mahoma son los que deben de controlar a nosotros. Y otros dicen, no, de la comunidad, quien tenga mejores características, mejores rasgos, es el que debe dirigir los mandos. Entonces ellos tienen esa gran división interna, pero cuando se deciden conquistar o pelear, lo hacen por una causa religiosa. Entonces eso hace que muchas veces viene muerte violenta, viene hambruna, y son estados que no son gobernados por un parlamento, vamos a decir, democrático, sino son un estado islámico, que quien gobierna ahí, desde hasta tú levantarte y morir, es la religión. La religión dice, la mujer tiene que hacer esto, el hombre puede hacer esto, no puede conducir, no puede votar, no puede ir a las universidades y otras ciertas cosas, porque allá el Estado controla todo el quehacer humano. Que, bueno, creo que quitaron estos días como el que la mujer ande con el velo. El velo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, ahí se está despertando el mundo musulmán. Hay reuniones donde a veces se graba un poco y ellos cuentan lo difícil que es el desarrollo de la mujer. Y tú tienes guardias con vara de madera y vara de cuero, que si aún la brisa le lleva el velo a la mujer, puede ser golpeada públicamente y castigada por eso, hasta con prisión. O sea, son penas muy severas. Entonces se dio una libertad donde un parlamento derogó esa parte y las mujeres tuvieron libertad. Ya pueden enseñar su rostro. En esa parte. En ese lugar. Porque estamos hablando... Eso es como una región. Exacto. Estamos hablando que esas personas representan... tú reúnes el mundo árabe y prácticamente ahí está más de la tercera parte de la humanidad. ¿El mundo árabe? Sí, más. Tú tienes muchos países que a veces no son árabes
porque vienen de esa península, pero también ya son considerados árabes porque abrazaron el mundo musulmán. Entonces tú puedes ser árabe dependiendo tu ubicación geográfica o por ser distante y abrazar su costumbre y su cosmovisión islámica. Wow. Entonces, el Islam es un gobierno religioso. O sea, esos estados que gobierna el Islam, La religión. Es un gobierno. Sus leyes son netamente religiosas. Wow. Son peligrosos entonces. Entonces, esa persona cuando se comen, hacen un cometido, por ejemplo, que eso tiene la misma yihad, que si tú mueres por la causa de Alá, como pasó con lo que lamentablemente estrellaron. ¿Qué es la yihad? La yihad significa guerra santa. Entonces esa guerra santa sostiene que si tú mueres por la causa de Alá o por el pueblo y te inmola, te desvive, por no decir la otra palabra, por esa causa, Alá te espera en el paraíso con 7 mujeres vírgenes. El Señor reprenda al diablo. ¿Y de dónde ellos sacan eso, pastor? Eso lo hacen en parte como un incentivo para que tú no escatime esfuerzo por esa causa religiosa, política y de guerra. Eso es una enseñanza que ellos tienen y se la inculcan muy bien ellos a sus seguidores. Exacto. Desde niño, por ejemplo, en el Corán está que tú tienes que orar 5 veces al día. Está cuánto debes recitar el Corán, ir a la Meca y una serie de requisitos que ellos son muy celosos en el cumplimiento. Inclusive he visto videos que un mujer que quema un Corán, ellos lo salen a buscar y le quitan la vida, lo matan, literal. Sí, porque es considerado como para el cristiano la Biblia, para ellos el Corán, y también ese Corán está dividido en lo que se llama sura, que vienen siendo como los capítulos, las divisiones que tiene ese libro. Y también eso hace que el conflicto en Medio Oriente, porque son 2 naciones, son naciones también que son víctimas de la geopolítica. O sea, tú tuviste imperios que gobernaron, como los otomanos, gobernaron en otra parte, gobernó Grecia, ahora mismo el imperio está en Estados Unidos. Amén. Entonces esas naciones, esos imperios tienen sus intereses económicos. Entonces sus intereses económicos muchas veces tienen que armar de economía, de vehículos, de bombas y de equipo, un grupo para sostener su dominio, porque esas naciones son tremendamente ricas en petróleo, uranio, gas licuado, y algunas tienen un componente químico y médico que se llama goma arábica, que se usa mucho en laboratorios médicos. Yo he notado que mayormente esa zona de para allá, de esa gente que hay mucha guerra, son multimillonarios, muchísima gente, jeque árabe que se habla de esos mismos porque son dueños supuestamente de la mayor cantidad de petróleo a nivel mundial y de muchísimos componentes. Sí, si tú unes los países que tienen reserva de petróleo de los árabes, solamente Venezuela está un poco por encima su reserva del mundo árabe, pero el petróleo de Venezuela tiene un poco de ventaja, que es un petróleo que puede ser que venga derivado de los fósiles de animales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el petróleo es más grueso. Entonces, al ser más grueso, tú gastas más dinero para refinarlo. Procesarlo. Exacto, pero los otros son de capas vegetales, que aparentemente lo que dice la teoría es que los desiertos estaban llenos de vegetales y cuando hubo un cataclismo, esos vegetales fueron bajando a la corteza de la tierra y después ahí con el paso de miles o millones de años se transformó. Entonces, esa gente tienen gas licuado, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, que está en Irán, por ahí pasa del 20 al 25% del petróleo del mundo. Es decir, wow. Si en el mundo salen 100 barriles, por ahí pasan 25. Y aparte de eso, todos los fertilizantes, la mayoría de los fertilizantes que usa el mundo para la agricultura, también pasan las embarcaciones por ese estrecho de Hormuz. Dios mío, Padre. Y mire cómo viven esa gente, señores. Las guerras, las enemistades. Yo creo que si hay... Pero... Creo no, es así. Yo creo que en los lugares que más se ha peleado y que más guerra ha habido, en esos lugares. Sí, pero esa parte
Como te dije, fue profetizado desde, vamos a decir, el padre de los árabes, que es Ismael. La Biblia dice que su arco Amén. o su flecha estarían contra todo, y la flecha de él contra todo. Es decir, que fue algo que se formó desde la guerra. O sea, una profecía bíblica que está encima de esas naciones. Y por eso es que la gente dice, pero ¿por qué pelean tanto? ¿Por qué esa gente son así? Son incansables. Y aún, para que la gente sepa, hay países que usted dice, pero ese está en desventaja con el otro en cuanto en cuanto a equipamiento militar, en cuanto a tecnología, y aún así no dan para atrás, continúan. Son gente como que cuando comienzan a dar una guerra, como que hasta el final, como que hasta que lo eliminen a todos, gente incansable. Sí, porque su cosmovisión de vida es que tu mayor propósito o bienestar es inmolarte o vivir para la causa de Alá, que es como ellos llaman al Dios que se les reveló al profeta Mahoma. Bueno, señores, vea esos videos en las redes sociales para que haga conciencia y vea del privilegio que goza República Dominicana, no solamente República Dominicana, que goza usted como persona, el día a día que usted tiene y las bendiciones que usted tiene. Y vea muchas personas que están durmiendo bajo escombro, muchos niños con sus miembros lisiados, háblese de manos, piernas, ojos que han perdido, muchas madres llorando, padres que no saben qué le van a dar de comida a sus hijos. Es algo increíble el desastre y la miseria que ha dejado esa guerra entre Irán e Israel, señores. Y esos problemas ahí de las franjas de Gaza, cuando usted ve eso, para que se le salgan las lágrimas de la manera que esa gente pelean por un plato de comida. Salen desde la mañana para ver qué van a comer. Sí, realmente una lección que debemos de aprender de esto, Rubén, es que Dios en su soberanía dotó a cada país o a cada nación del mundo con diferentes recursos naturales. Para nosotros lo que creemos que Dios hizo todo, porque aún desde el Génesis tú te das cuenta que Dios dice, y por aquí pasaba el río Éufrates, Amén. el Tigris, allí estaba el jardín del Edén, y en tal tierra que hay oro. Y Dios le dijo a Israel, te voy a llevar a una tierra donde hay montaña y de cuya montaña sacará hierro. Es decir, que Dios de una manera soberana coloca los recursos a una nación. Bendijo a uno con una cosa, a otro le dio bendijo oro, con otra. A otro le dio petróleo, pero a otro le dio playa, a otro le dio agricultura. Sí. O sea que ninguna nación del mundo, por poderosa que sea, es autosuficiente. Es como que Dios lo permitió como para que una necesite de otra, como para que socialicen, para que interactúen. Eso se llama interdependencia. Y eso lo podemos comparar con la metáfora que puso Pablo en Romanos 12 y 1 Corintios 12, que Pablo decía, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Amén. Entonces, no importa qué nación del mundo, rica o avanzada sea, no puede decir a la otra, no te necesito. Entonces, tenemos que tener una postura como planeta Tierra, que todo lo que pasa nos afecta a todos. Entonces, tener un sentido también de empatía y de ver que los líderes que nos gobiernan no sean movidos por la avaricia, la codicia, Amén, el poderío, el arrebatamiento de lo que le pertenece a otro, sino que puedan negociar y puedan hacer las cosas en paz. Y que a veces nosotros queremos la paz en Medio Oriente, sí, pero no nos llevamos bien con nuestra familia y con nuestro prójimo. Sí. Entonces, eso viene siendo hay que recapacitar. Exacto, un acto como de incoherencia. Porque tú quieres la paz en Medio Oriente por allá y con tu esposa, tu padre, tu hermano de iglesia, tu hermano de sangre, tu vecino, no te lleven paz con él. Entonces tenemos también que ver que Israel juega un papel en la profecía divina. Ahora, no podemos que todo lo que Israel haga decir que está bien, porque como una persona que toman decisiones, cometen errores. Amén. A veces se dejan llevar de otra potencia o de la ambición de quien lo está gobernando. Ahora, sabemos que como plan profético, Israel tiene un plan, un diseño. Amén. Vendrá de libertador de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y luego todo Israel será salvo. Así como Dios santificó a Jacob y sacó de Jacob a Israel, de ese Israel que nosotros vemos físico, amén, pero que no es el Israel espiritual, Dios tiene que sacar y limpiar cuando ellos retornen su mirada al Mesías. Pero Dios estaba en su palabra que en un día una nación iba a ser dada a luz.
Es decir, y que pondría a Israel como copa, que haría temblar a todas las naciones. Y Dios dice en su palabra que si la ley de la luna o del sol faltaren, Israel faltaría para dejar de ser nación. Si Dios tiene un propósito y un plan con Israel. Y ojalá sus militantes retornen la mirada al Dios de la Biblia, puedan sentarse en las mesas y no dañar tantas vidas valiosas que se pierden a veces en estado de inconsciencia. Una mujer de trillizo tuvo que ser asistida en un hospital destruido, cayéndosele encima, niño huérfano, derramamiento de sangre, y a veces todo eso se podía haber evitado. Amén. Con tener un tratado de paz y decirle, mira, esto es lo que nosotros tenemos. Tú quieres formar una comisión mixta de las Naciones Unidas de científicos que vayan y chequen nuestro laboratorio y nosotros chequen lo que tú tenemos para que vean que no hay ningún plan y estamos atentando contra ti. Y abrirse y buscar, porque después que hay muerte y destrucción, nada vuelve a ser como antes. Sí, hay laceraciones y de cualquier momento vuelve y se arma otra guerra. Exacto. Se están dando muy constantes, muy repetitivos las guerras. No, y vimos que la potencia que apoyaba en su momento inicial a Israel se pronunció porque ninguno de los dos respetaron el alto al fuego. Entonces una guerra, como decía el general Eisenhower, vale todo el dinero del mundo. Bueno, y eso no puede afectar a todo en cualquier momento y no está afectando. Más que dinero vale vida, vale recursos y tienes daños colaterales de dejar huérfanos, personas mutiladas en la orfandad, en la pobreza, en la miseria, que mira, por ejemplo, una foto de la Franja de Gaza como un drama humano inimaginable y que las naciones, como pasa con nuestra vecina isla de Haití, las Naciones Unidas está prácticamente de espalda a los males que están afectando a la humanidad. Pero sí hay dinero para hacer guerra y matar personas, lamentablemente. Pero dinero para avance, para ayudar a la población nunca. Y para guerra siempre hay presupuesto. Exacto. Señores, esto ha sido Apogeo TV, este programa, este tema muy, muy importante para que usted recapacite lo que las guerras como están entre Irán e Israel, tantos muertos y tantas personas que están ahora mismo divagando en esos lugares, que no tienen un lugar, eso está en ruina. Vamos a permitir terminar este segmento para que el pastor, como siempre, ore por cada una de las personas que se conectan con nosotros. Usted, si tiene una petición, cada vez que vamos a orar, usted se la pone delante de Dios y usted la presenta. Oramos. Usted orando a Dios, nosotros orando a Dios, algo tiene que acontecer. Amén. Padre, te damos gracias. Gloria a Dios. Y a la vez, como dice el Salmo 46, que tú quiebres el arco, corta las lanzas y quema los carros en el fuego y hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Padre, sabemos que tu palabra tiene cumplimiento, donde habrá guerras y rumores de guerra y se levantará nación contra nación. Yo te pido, Padre mío, que en el nombre de Jesús tú preserve a aquellos que sufren, a aquellos que tienen hambre, que están bajo escombros, que están heridos, que están lacerados, que están mutilados. Te pido que tú quites el egoísmo, que tú quites, Dios del cielo, el afán de riqueza, la avaricia y el enriquecimiento deshumanizado que hay detrás de esta industria armamentística. Abre los ojos de quienes nos gobiernan. Reprende todo derramamiento de sangre, Señor, y limpia los aires y ata al hombre fuerte para que en el nombre de Jesús podamos vivir conforme a tu voluntad, quieta y reposadamente en la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que arriba de Dios no vive nadie. Apogeo TV.